Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con ocasión de revisitar la historia de la relación entre Italia y Alemania en la segunda mitad del siglo XX. Lo que tendría que haber sido una trilogía de 3 días con Carlos Caballero Jurado hablando de la segunda mitad del siglo XIX, Antonio Muñoz Lorente hablando de la primera mitad del siglo XX y cómo corolario habría sido este programa, pues se ha desencajado y parece que para más adelante tendremos el programa con Antonio Muñoz Lorente. Pero eso no desmerece el hecho de que haya esta aproximación, en este caso con Emiliano Jiménez y con Mariano López de Miguel. Bienvenidos. Mucho gusto, encantado de verte, Juan Carlos, y un placer, Emiliano. Muchas gracias. ¿Cómo veis esta materia? Porque a fin de cuentas es bastante amplia según la voluntad del investigador y del escuchante, del oyente, teniendo en cuenta de que es después de la Segunda Guerra Mundial, porque sí, técnicamente podemos incluir la segunda mitad del siglo XX comenzando en el 45. Tiene que ver con la Guerra Fría, tiene que ver con la existencia de dos Alemanias, a pesar de que esto termina en el 90, y tiene que ver con las relaciones de Italia dentro y fuera del marco de la OTAN, de la Comunidad Europea. Por lo tanto, es tan prolijo como queráis. Bueno, no sé si querrá Emiliano empezar, pero desde que aquí a básicamente unos 12 días, 13 días, tenemos lo que es el referéndum, ¿no? El 80 aniversario del referéndum que convierte a Italia en una república. Los antecedentes están claros, y bueno, también lo que pasa con Alemania. Lo que sí podríamos decir es que Alemania, a pesar de esa partición que has indicado, Juan Carlos, muy correctamente, la desde el año 49 hasta el año 90-91, de facto, de hecho, ya desde el año 45, 46, con la zona de ocupación, etcétera, deberíamos de añadir también que, bueno, que Alemania gozó de una estabilidad dentro de cabe, a pesar de que luego sufre los atentados de la banda Fracción de Ejército Rojo, Bader-Meinhof. Hay problemas también con esa coalición CDU-CSU, que a veces dicen nada más allá de la derecha de dicha coalición. El problema que tuvo Willy Brandt como cuando tuvo un topo de la Stasi, si no me falla la memoria. Pero el caso más y quizás pueda haber entendido Emiliano de ello, ya que vivió ahí, por lo que me parece entender, es Italia, ¿no? Por ese referéndum, por ese intento al principio del rey de Mayo, de Humberto II, creo que era, de querer mantener la monarquía, de esa especie de blindaje, la Constitución, por el cual no iba a haber un referéndum para la monarquía o para volver a la monarquía en sucesivas generaciones, o nunca, a perpetuidad, junto con la prohibición de entrada del país de los herederos de la Casa de Saboya, pues por su tradición, primero permitiendo que formase gobierno tras la marcha sobre Roma Mussolini, como luego los sucesos del año 43, ¿no? Creo que ahora mismo hay una enmienda constitucional por la cual desde el año 2002 pueden visitar el país de modo turístico, vacacional, los herederos de la Casa de Saboya, ¿no? Cualquiera de las ramas, pero no lo tengo muy claro. Pero unido a todo eso, bueno, pues tenemos que ver que Italia es el único país donde un partido potente, como es el Partido Comunista de Italia, con el 34% de los sufragios en 1976, nunca pudo formar gobierno, ¿no? Ha habido ahí todo lo que hablabais también de la OTAN, la mal llamada escudo europeo, también conocido como Gladio, un largo etcétera, y sobre todo una inestabilidad que, salvo el actual caso de Giorgia Meloni, también el de Berlusconi, entre otros, generalmente políticos de derecha, centro derecha, etcétera, pues digamos, el mandato de un primer ministro no ha superado los 18 o 20 meses. Supongo que Emilio no le quiero pisar nada de su conocimiento, nos puede ilustrar un poco de esto. Vamos a ver. Yo creo que voy a entrar primero la parte política y luego la parte económica. Italia y Alemania en el 45 parten de una situación muy diferente. Italia pega un cambiazo en el último segundo, en septiembre del 43, y los aliados deciden que la República de Salón no es Italia. Y que en Italia, por lo tanto, el gobierno legítimo era el gobierno de Badoglio y del rey Julián al sur. Por lo tanto, Italia no fue ocupada, sí que había tropas aliadas, claro.
se constituyó en el 45 un gobierno civil de concentración, y en cambio en Alemania tuvieron que esperar al 49 la constitución de la República Federal Alemana y tuvieron 4 años de ocupación. Segundo, respecto al hecho de que los dos países tienen una cosa en común, los dos países gobernaron la democracia cristiana, pero hay una cosa que la gente se olvida. El Partido Demócrata Cristiano alemán era el centro. El Partido Demócrata Cristiano italiano era el Partido Popular italiano. Ninguno de los dos se volvió a reconstituir. Se crearon partidos nuevos. ¿Por qué? En el caso de Alemania, porque el centro era un partido católico. Y Rajoy quería hacer un partido cristiano, demócrata. Es decir, uniendo protestantes y católicos. Inicialmente querían hacerlo en toda Alemania. Lo que pasa es que los soviéticos, evidentemente, en la parte suya, se apoderaron de esos partidos. El Partido Socialdemócrata, el Partido Popular, el Partido Liberal, incluso el Partido Nacional, el Partido Agrario, que ya en Alemania Occidental no existen. Los soviéticos crearon la figura de la lista única, donde estaban todos los partidos con candidatos, evidentemente, la inmensa mayoría comunistas, pero había como una lista, un frente único. En Italia fue diferente. En Italia hubo un momento de máxima tensión, que fue cuando el referéndum, porque evidentemente hubo una división brutal en la democracia cristiana, con la Iglesia Católica pidiendo apoyar a la monarquía. Por eso, porque los saboyas, no olvidemos, habían estado excomulgados durante muchísimos años, porque habían sido los que habían ocupado Roma, y por eso habían sido excomulgados. Entonces, al final, Pío XII entró pánico y presionó mucho a Gasperi para que apoyase a los monárquicos. Y Gasperi, como buen democristiano, perdona la frase, ¿qué hizo? Se puso de torcido. Libertad de voto. Y entonces pasó además una cosa curiosa. En el sur, que se acordaban aún que habían sido invadidos por los piamonteses, mucho monárquico del sur votó república para pegar una patada a los saboyos. Todas esas historias, ¿verdad? Se constituye la república, se vuelven a unir, van a elecciones, porque en el proceso previo tenía un gobierno de concentración. Un gobierno de concentración con partidos, algunos que eran de mesa camilla. Perdonad la expresión, no sé si conocéis el partido de mesa camilla, cabían en una mesa camilla. También hay partido del taxi, porque caben en un taxi. Partidos muy pequeños, intelectuales, el partido de acción, el partido lleno de profesores, intelectuales, pero otros poquitos. El partido liberal, el partido republicano, había una serie de partidos, ¿no? Entonces, el Partido Democristiano, con el apoyo, esta vez absolutamente disimulado, de toda la estructura parroquial, de la acción católica, de los obispos, de toda la iglesia, apoyando, saca mayoría absoluta. Y Gasperi, aunque tiene mayoría absoluta, mete en el gobierno a los partidos burgueses laicos. Por tanto, ya tenemos una diferencia importante. Segunda diferencia. Italia había sufrido mucho la guerra, pero en comparación con Alemania, nada. Después es porque Alemania había sido destrozada, mientras que los grandes bombardeos en Italia se concentraban en las zonas industriales del norte. Llega el Plan Marshall. A Alemania le dan un poco menos que a Italia. Más o menos, ahora no me habéis mirado los datos, pero creo que a Alemania le dan unos 1.400 millones de dólares y a Italia 1.500. ¿Cuál es la diferencia? Ahora nos vamos a ver. Alemania, ¿en qué se gasta el dinero? En apoyar industria exportadora. ¿En qué se lo gasta Italia? Es que ahora alguno podrá decir, esto me suena.
infraestructuras, entes públicos de promoción, un plan brutal de desarrollo del sur, de reforma agraria. Claro, miras 20 años después, sí que es verdad que Italia tuvo unos años de crecimiento, hasta el 70, he mirado Italia, pero cuando miras la comparación con Alemania, en Alemania la productividad año tras año va subiendo y en Italia va muy lentamente hacia un estancamiento. Esto es importante que lo vean. Otra cuestión que diferencia Italia de Alemania. En Italia hay una diferencia brutal entre el Mezzogiorno, el sur y el norte. Al sur se intenta hacer una reforma agraria, ya os digo, puñetero desastre, porque a diferencia de lo que hacen los norteamericanos en Japón, Corea y Taiwán, en Italia afecta a muy poca gente, solo 5 o 40.000 personas, a veces el número no me acuerdo, y además se paga muy bien a los propietarios latifundios. Japón, Corea y Taiwán lo expropian todo a coste cero, los norteamericanos. Pues a veces uno dice, eso parece política socialista. No, Estados Unidos elimina los latifundios sin indemnización. Italiano. ¿Qué pasa? Que toda la población que no tiene trabajo en el sur, ¿qué hace? Se va para el norte. Y el sur se convierte, sobre todo a partir de los años 70, en un, que Cataluña diríamos, un reservorio de corrupción entre políticos corruptos y la mafia. Cuando digo la mafia, ya lo sé que no es lo mismo la mafia, la camorra, la greca, nos entendemos. Las mafias italianas y los partidos políticos crean un sistema extractivo de los fondos públicos que dura hasta la operación Manos Puig de finales de los 80. Por tanto, Italia, empezando mejor que Alemania, no tiene el mismo resultado, porque en Alemania no existe ese estado extractivo y esas mafias. No había corrupción, porque no hay ningún país del mundo que no tenga corrupción. Pero Italia se va de las manos. Yo creo que he intentado hacer un resumen muy rápido, luego si quieres entramos en detalle, y luego matizar una cosa, porque me preguntaba, las relaciones de Italia con Alemania del Este. Vamos a ver. Los alemanes del oeste consideraban desde el 49 que Alemania del Este era un territorio ocupado por los soviéticos. Y por lo tanto, aunque existía el Estado, la República Democrática Alemana, ellos tenían una doctrina, la doctrina Hallstein, no sé si lo pronuncio bien, no sé alemán, que decía que cualquier país que reconozca la República Democrática de Alemania, Italia rompe relaciones. Por cierto, si a alguien le suena a China, es la misma. China aplica la misma doctrina a Taiwán. Luego porque los chinos tampoco son muy originales en sus procesos. Es una copia de la doctrina de Hallstein. Tú reconoces a República Democrática, rompo relaciones. ¿Qué pasa? Italia, evidentemente, Italia y el Vaticano no movieron dedo. ¿Qué ocurre? Que en los años 70, finales de los 70, los socialdemócratas, la Ostpolitik de Willy Brandt, ¿no? Empezó a abrirse y yo creo que fue en el 72 que Alemania Federal reconoce a Alemania Democrática y claro, no, un poco antes, pues en el 70. Claro, una vez Alemania Federal reconoce a República Democrática de Alemania, van todos detrás, entonces Italia en el 72 reconoce a la República Democrática de Alemania. Y si vamos a comparar, porque eso a veces, no, es que la República Democrática de Alemania es un desastre, pero vamos a ver. Dentro del Comecon, que no tiene nada que ver con la Comunidad Económica del Carbón y de Acero, ni mucho menos con las comunidades europeas,
Alemania es el país más rico. Alemania del Este es el país más rico. Teníamos renta y dices, países más ricos del Comeco. Alemania del Este, luego Chequia, bueno, Checoslovaquia, que si le hubieran eliminado a Eslovaquia, yo creo que superaba a los alemanes del Este, y finalmente Hungría. Claro, ¿qué hacía la Unión Soviética? Todo esto, con esto termino, esta primera intervención. Mientras que los Estados Unidos daban subsidios, la Unión Soviética se subsidiaba por el concepto de reparaciones de guerra. Sobre todo Alemania del Este tenía que pagarle a la Unión Soviética. Pero Alemania del Este, no nos olvidemos una cosa, eran alemanes y trabajaban muy bien. La industria de Alemania del Este no eran, perdón, no quiero decir, no eran rusos, eran alemanes. También es verdad, y esta es mi última observación, que el ejército soviético nunca se fió un pedo de los alemanes del Este, ni de los polacos. Pues la función principal que tenía el ejército de la República Democrática Alemana, en caso de guerra, era vigilar a los polacos. Pero en ningún caso se le pasó por la cabeza al mando soviético utilizar el ejército alemán del Este para invadir Alemania del Oeste. Entre otras cosas, porque ahora se ha sabido, los mandos alemanes del Este sabían que se estallaba la guerra, las dos Alemanias iban a quedar destruidas con armas nucleares. Por tanto, los soviéticos, bajo ninguna circunstancia, se fiaban, aunque les daban buen material, pero no se fiaban un pedo de que no se volvieran en su contra. Y entonces apelaban a provocar esa enemistad entre alemanes y polacos. Y yo creo que con esta primera intervención, más o menos, he marcado algunos elementos comparativos, que evidentemente había mucho más, desde la forma de liderazgo de Gasperi y Adenauer, que yo creo que luego tenemos ocasión de hablar, que son diferentes, parecidos y a vuestra disposición. Bueno, en el caso de lo que comentó Emiliano, coincido completamente con todo ello. Sobre todo, hay una cosa que es curiosa que leí, me parece que fue en un libro de Francisco Veiga, el de Patriotas Indignados, a partir de lo que es todo relativo a la Nueva Italia tras el proceso de manos limpias, etcétera. Y lo que habría que decir muy claramente es que había un miedo más presente en Italia que en Alemania, que en esa Alemania que sufre primero lo del bloqueo de Berlín durante casi un año y largo, etcétera, todo relativo a lo que es, pues, básicamente un conato de guerra civil. Esto en Italia. Cierto lo que se dice que la zona del sur, más agrarias, más conservadoras, más tiraban para la monarquía, pero en algunos casos se votó república por el hartazgo frente a los Saboya, ¿no? Y lo que consideraban una tradición, desde luego. Pero unido a todo ello también está el factor de que teníamos que hablar de lo que era las zonas en disputa en cuanto a Italia, ¿no? Istria, Fiume, la zona de actual Croacia, que nunca me acuerdo de los nombres, disculpad, mi Croacia, exactamente, muchas gracias. Y todo lo que ocurrió en esos casos, ¿no? Todo ese traspaso de población, como también lo hubo de Alemania, pues, por ejemplo, cuando se expulsa de Königsberg y Kaliningrado al 100% de su población, ¿no? Lo que nunca se ha declarado, salvo en los últimos años sí que hubo un conato de declararlo, no limpieza étnica, pero sí traslado forzoso de población, lo llevó a genocidio. Pues en el caso de Italia también se vio un traslado forzoso de población, sobre todo también en zonas como Túnez, Argelia incluso, los colonos que había en la zona, Libia a partir de la llegada de Gaddafi sobre todo, pero anteriormente con el rey Idris, tras lo que fue la conquista de la zona. Y ante todo ello, pues, o colonización, ¿no? También en Abisinia, también incluido Albania, con un miedo presente a que Italia estaba, digamos, una especie de llamar lo que dijo un antiguo general estadounidense que se presentó como independiente junto a Wallace, el gobernador de Alabama, para presidente de Estados Unidos, me parece que fue las elecciones de Nixon, las primeras que ganan, ¿no? Las del 68. No me acuerdo, era el jefe de las fuerzas aéreas estadounidenses que dijo... Exactamente, pues que dijo aquella frase de Italia es un sándwich en el cual estamos con el problema de Yugoslavia que está tranquila porque ha roto con Moscú, pero sigue, digamos, reclamando algunos territorios,
Albania no sabemos por quién puede ir, ya a partir de los años 60 es cuando pasa a convertirse casi el país más aislado, no solo de Europa, sino de todo el mundo, ¿no? Con la política errática de Hoxha, que acaba incluso sacrificando hace 45 años a su primer ministro, ¿no? Mehmet Sehu, diciendo que era un triple agente yugoslavo, soviético, estadounidense o británico, no recuerdo bien, una locura. Y luego el miedo real de esa diferencia que ya parte de la unificación del norte-sur, norte industrial, norte más avanzado, como se ha visto generalmente las propuestas populistas de derechas de los últimos, vamos a decir, 30 años, un partido comunista beligerante en el sentido de lucha electoral, no tanto de respondón ante Moscú. Eso cuesta que varios mandos sean literalmente casi expulsados durante la época del Cominform, y un partido que, como he dicho anteriormente, era capaz de formar gobierno, pero no se le permitía. Entonces, ante esos parlamentos colgantes, los que ha vivido casi el 90% de estos 80 años de República Italiana, luego el problema que comentaba Emiliano, de Gasperi intentando hacer de apagafuegos, porque Umberto no quería renunciar, como dije anteriormente, a lo que era la propia corona, ¿no? Decía que había que contar los votos blancos, en blanco y nulos, porque si no iba a haber un cambio electoral. Era mentira, ¿verdad? Que la matemática que se dio en la precisión de lo que fue el referéndum era 53-47 aproximadamente, si no me equivoco. 53 a favor de la República, 47 a favor de la monarquía. No fue una victoria apabullante como pasaría aproximadamente pues casi 30 años después con el referéndum en Grecia, ¿no? Cuando se habló de la monarquía, pues lo que fue la connivencia con la dictadura de los coroneles. Y en el caso de Alemania, sí, estaba esa doble dicotomía de Alemania frente a oriental, frente a occidental, lo que dice Mieno de gente que trabaja muy bien, muy expertos, pero también vamos a decir una cosa, que hay un fenómeno en aquella época que es el de los Gastarbeiter, ¿no? Trabajadores invitados, en muchos casos procedentes justamente de Italia, muchísimos españoles, como se puede ver en películas de la época como Venta Alemania Pepe, de la cual se podría hacer un estudio sociológico, pero también de Portugal, antigua Yugoslavia, de aquella Yugoslavia, checos para la zona de Alemania Oriental, y coincido también lo que dijo Emiliano de muy probablemente si República Checa se hubiese desgajado de Eslovaquia ya en la más inmediata posguerra, el PIB de dicha nación hubiese superado a Alemania del Este. Alemania del Este lo que pasa es que tenía una industria pesada muy, muy específica y sobre todo que no hicieron caso de los conectos ecologistas, ¿no? Parte de aquella revolución que hay en el año 53, tras el bloqueo de Berlín, etcétera, y que también coincide con Polonia, etcétera, previo a lo que sería Hungría, tiene que ver mucho con lo que fue básicamente las condiciones laborales, sobre todo, pero higiénico-sanitarias. Afectación de los mineros por culpa de desprotección frente a la extracción de dicho mineral, del carbón, y un largo etcétera. Y en el caso de Alemania de Occidental, he comentado de dónde procedían los propios trabajadores. En el caso de Alemania Oriental, que muchos de ellos, a partir de la caída del muro, se quedaron, digamos, con una mano delante y otra detrás por no poder volver debido a sus visados a sus países, eran principalmente vietnamitas, algún que otro coreano del norte, pero en muchos casos generalmente, como citó Emiliano anteriormente, de República Checa, Eslovaquia y lo que se llamaron trabajadores cualificados, principalmente para la industria pesada. Por último, añadir que todo esto es un periodo de impasse en lo que hay la detente, pero hemos de decir que en aquella época ya es cuando surge, pues por una parte, un movimiento, digamos, revolucionario en la propia Alemania, la facción de Ejército Rojo, por sus distintos atentados, todo planificado de Moscú. Quien quiera negar la mayor es muy libre de hacerlo, pero que vaya a los juristas por las gafas. Y en el caso de Italia, el peor momento en el que surgen los años de plomo, tanto de la extrema izquierda como extrema derecha, cuyo momento culmen creo que fue la voladura de la estación de tren de Bolonia, si no me falla la memoria. Unido a todo eso también estaría la incapacidad de muchos gobiernos de mantener una mayoría parlamentaria, y estamos hablando ya no de un primer ministro interino durante mucho tiempo, a semejante a lo que hoy puede pasar en Bélgica, ¿no? Incapacidad de formar gobierno. No, era incapacidad del legislativo de sacar adelante cualquier propuesta en el Parlamento. Entonces, era una situación harto complicada que ha hecho que la estabilidad política y la necesidad de ayuda económica extranjera y también de la UE para Italia, es decir, el flanco del Mediterráneo más importante hasta la entrada obviamente, de España, Grecia y Portugal, fuese, pues, digamos, el punto límite. Y eso que, por ejemplo, de Gasperi podemos considerarlo sin duda alguna como, junto con Adenauer, también presente en Alemania,
uno de los padres fundadores de la UE y también con Robert Schuman. Y más o menos creo que con esto he dado unas pinceladas un poco de la época hasta los años 70. Aprovecho que esté pesado de Adenauer. Me gustaría hacer una pequeña semblanza de similitudes y diferencias porque determina mucho lo que pasa luego. Vamos a ver, Adenauer era una persona que empezó como alcalde de Colonia en 1911, es decir, con el Imperio Alemán, que puso el ayuntamiento al servicio de la gran causa del Kaiser, y que fue alcalde de Colonia hasta el 33 cuando lo echaron los nazis. También creo que tuvo un cargo en Prusia, pero fue una cosa más menor, ¿vale? ¿Qué ocurre con Adenauer? A ver, Adenauer tenía un problema importante, que era, por un lado, se creó un partido de los desplazados de Alemania del Este, había el riesgo de que había gente que quería crear el centro y también había pequeños partidos de derecha. Y él, con un carácter un poco autoritario, los arrasó a todos. Segunda diferencia, prohibió el Partido Comunista y el Partido Nazi. Pero claro, el Partido Nazi no existía. De hecho, prohibía el Partido Comunista. Es una diferencia importante con Italia. Y luego hay una cuestión muy peculiar. Adenauer aguantó en el poder hasta que tenía casi 90 años. 89. Y lo tuvieron que echar pocas malas, porque no se quería ir. Gasteiz, el pobre, era una persona de consensos. La democracia cristiana de Alemania siempre funcionó dando puestecitos a unos y a otros, que si los doroteos, que si la gente de la Piga, ¿no? Que eran los más de izquierdas, la Piga, un hombre que era un santo, que vivía como franciscano. Luego estaban los más conservadores y luego estaba Andreotti, que de hecho Andreotti estaba inicialmente en el sector del que mataron, que asesinaron, el primer ministro italiano que mataron. Aldo Moro. Aldo Moro. Había un montón de facciones. Y se creó una cultura política en la democracia cristiana de charaneo entre las facciones. Claro, eso estabilizó, pero claro, tenía los inconvenientes. Durante el mandato de Gasperi hubo 8 gobiernos. ¿Por qué? Porque la Constitución italiana tenía un pequeño defecto que nadie se dio cuenta. Que era un sistema bicameral perfecto. El gobierno necesitaba la confianza de ambas cámaras. Si perdía la confianza de una cámara, tenía que dimitir. ¿Eso qué significó? Pues eso, que Gasperi tuvo 8 gobiernos. Segunda diferencia notable, Adenauer no tuvo 8 gobiernos, porque nadie le tosía. O sea, ya casi, ya se estaba a punto de morir. Y luego hay una cosa importante. Adenauer tuvo un Eckhardt, ministro de Economía, que hizo la reforma monetaria. Y en Italia eso no existió. O sea, en Italia pagar impuestos era opcional, cumplir las leyes era opcional, y aunque repito, inicialmente Italia, y esto insisto, empezó con ventaja. Poco a poco los alemanes se la fueron comiendo. Luego me gustaría señalar una cosa para que la vinculación entre Italia y Alemania. Cuando Francia propone en el 50 la Unión Europea de Defensa, que estaba formada por los mismos miembros que la Unión del Carbón y del Acero, los italianos y los alemanes se apuntan. ¿Qué ocurre? Pues ocurre, como siempre, las desgracias. En el año 56 o 54, ahora me voy a equivocar. 54 en paralelo con Dien Bien Phu.
Exactamente, y empiezo. Y aquí hay dos teorías que yo las dejo sobre la mesa. Una, los golpistas tenían que matar a alguien por aquel desastre y decidieron matar a la Unión Europea de Defensa. Y ya en aquella época se dijo que había una teoría que era más que la conspiración. El gobierno francés estaba asustado y le pidió a los políticos que presionaran sobre Vietnam para que se lo pusieran fácil para salir de Vietnam en las mejores condiciones. Entonces, el gobierno político presionó a Vietnam para aceptar la división entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y a cambio, Francia se cargó la Unión Europea de Defensa. ¿Por qué? Porque a los soviéticos los que les daba pánico es el rearmamiento alemán. Y por cierto, a Francia también. A Francia también le daban miedo. O sea, la idea de una Alemania armada no le gustaba para nada a Francia ni a los soviéticos. Y de hecho, los soviéticos, cuando armaron el Ejército Popular de la República Democrática, inicialmente era una fuerza policial, porque no se fiaban de los alemanes, porque para ellos un alemán es un alemán aunque sea comunista. Finalmente, un comentario. Añado un pequeño detalle antes de que hagas ese último comentario. Hay gente que podrá pensar, se lograron cargar la Unión Europea Occidental, la Unión Europea de Defensa, en el marco de las comunidades europeas para el marco de seguridad y defensa, y podrán pensar, pero en el año 49 se creó la OTAN. Error, pequeña puntualización. Alemania ingresa en la OTAN en el 55. Exactamente. Y además, o sea, Estados Unidos quería apoyar la Unión Europea de Defensa porque ya en esos años Estados Unidos quería sacar tropas de Europa. O sea, no es una cosa del señor Donald Trump, es que Estados Unidos quería que los europeos asumieran su propia defensa. Pero quería contar la anécdota que sobre Trieste. Hay un canal que yo creo que todos lo conocéis, Eurasia 1945, que tiene un vídeo sobre qué pasó en Trieste en el año 45. Llegan los yugoslavos, las guerrillas de Quito, entran en Trieste y fusilan a todo el mundo. Y cuando fusilan a todo el mundo, es que fusilan a los comunistas italianos. O sea, no se está en historias. Fusilan a cualquiera, da igual que fuera comunista o no. Bueno, cargó Yugoslavia a reconocer eso muchísimo. Porque incluso metieron a civiles en fosas, en minas, y las volaron. Pero estos pequeños odios hay que recordar que aún persisten. Hace poco el presidente de Polonia ha tenido un choque con el presidente de Ucrania de algo que no lo entenderemos, dice. Es que los ucranianos hicieron una limpieza étnica de polacos. Sí, claro, pero quizá tendrías que explicar que previamente los polacos habían hecho una polonización forzosa, prohibiendo el la ortodoxa y obligándoles a hablar polaco. Es decir, estos resentimientos no pasan por la... O sea, hay una historia, si nos vamos al pasado, bajamos toda la historia, porque lo que hace la gente habitualmente es que se coge una fecha del calendario. Y luego una diferencia que le va a gustar mucho a nuestro amigo Juan Carlos. Cuando los alemanes del este huyen, se les obliga amistosamente a desplazarse a Alemania del oeste, lo que no hace Adenauer es crear campamentos de refugiados. Les da pasaporte de Alemania Occidental, los trata como ciudadanos de Alemania Occidental y en cuestión de una generación se han convertido en alemanes occidentales. ¿Y por qué digo esto? Porque en otras partes del mundo los señores expulsados del 49 y del 67
en los países del entorno no se les dio trato de los alemanes democráticos, o sea, que los alemanes expulsados de Prusia Oriental o de Polonia o de Hungría o de Chequia, tal, no, siguen siendo, ¿cuántos años han pasado? 80, siguen siendo refugiados. Y hay una agencia de las Naciones Unidas para esos refugiados. Igual hay otra para los demás. Alemania eso lo evitó, ¿por qué? Porque a los refugiados alemanes de toda Europa no los metió en campos de concentración. Les dio el trato de ciudadanos. Y eso significó, evidentemente, un esfuerzo, porque hubo que construir viviendas, recuperar la economía, pero no se les dio eso como tú eres refugiado, tu hijo es refugiado, tu nieto es refugiado. Eso no pasó en Alemania. Sí que es verdad que hubo un intento de crear un partido político de los refugiados que huían, que habían sido expulsados, pero Adenauer lo aplastó democráticamente. ¿Por qué? Porque al final los hijos y nietos de los señores expulsados de Prusia o de Suetes o de Hungría, no de Transilvania, por cierto, Rumanía han hecho a los alemanes, bueno, esos señores en la siguiente generación ya se habían integrado absolutamente. Yo creo que eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Y luego, a diferencia entre el Comecon y la Comunidad Europea, es muy sencillo. El Comecon es, en términos vulgares, un mafioso que cobra racket, o sea, que está cobrando la protección al racket, lo que se dice, y siempre fue eso. Obligando a los países del este a vender productos a precios políticos, evidentemente en beneficio de la Unión Soviética, y la Comunidad Europea, que empezó inicialmente el carbón y el acero porque se habían creado los recursos fundamentales para el desarrollo económico. Hoy a lo mejor hemos hablado no sé, de uranio o de Gaia, pero en aquella época era el carbón y el acero. Y esto se planteó para crear un nuevo enfrentamiento entre Alemania y Francia. Y ahí os recuerdo una cosa de Adenauer y de Gasperi. De Gasperi sabía alemán porque era ciudadano de Trentino. Aunque era italiano del Trentino, él había sido desde 1911 diputado en el Parlamento de Viena. Y él había estudiado en Austria. Y porque no tenía los estudios, y por lo tanto se defendía perfectamente en alemán. De Gasperi, Adenauer hablaba alemán. Pero es que la tercera figura, que es Schuman era alemanoparlante. Porque era de Alsacia. ¿Lo ven? Cuando Schuman empezó su carrera política en Francia, y llamaban Boche, alemán. ¿Por qué? Porque en 1940 a él le quitaron el uniforme francés y le pusieron un uniforme alemán. Porque los franceses, a esa Lorena, se les obligó a servir en el ejército. Y tanto Schuman como de Gasperi como de Gauer hablaban alemán. Ese pequeño detalle tiene su punto de gracia. Hoy hablarían en inglés, pero entre ellos hablaban en alemán. Y por lo tanto, sobre todo de Gauer y Gasperi tuvieron una relación muy estrecha, que tuvo una importancia fundamental en el desarrollo del proyecto europeo. Si añadimos el tema territorial, en donde Trieste, y puedo dar fe que Trieste es parte de Italia porque yo fui
a Tolmin en Eslovenia y estuve en el aeropuerto de Trieste como empalme para ir a esta otra ciudad en el caso de Eslovenia. Sí, Trieste es hoy parte de Italia, pero digamos que la situación después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Alemania, con esa división, podríamos recordar el tema del plan Morgenthau y la división, y que esa Navidad del 44 se produjo la publicación por parte de Estados Unidos y que luego llevó a Yalta, a Potsdam, y esa división en 5, que normalmente se suele pensar en 4, no, en 5, porque también estaba Polonia en el reparto. La división de Austria, que fue miméticamente parecida a la de Alemania, salvo que en Austria no participaron los polacos, que se libera en el 55, con un acuerdo de desocupación. En el caso de Italia, tenía mucho miedo, porque pensaban que iba a haber territorios que iban a ser segregados por haber estado gran parte de la guerra en el lado equivocado. Por eso, al finalizar la guerra, después, en el marco de la reconstrucción, acaban creando 5 estatutos especiales de aquellos territorios que creían que iban a ser independizados para decir, bueno, tranquilos, que nosotros somos tan buenos que vais a mantener un estatus muy especial en Italia y no tengáis veleidades cuando vengan los americanos para deciros, independizaros, vais a ser más felices. No, tranquilos, con Italia vais a ser muy felices. Y luego otras 5 regiones de carácter más testimonial. Con lo cual habría también ahí una idea de una Italia a 2 velocidades en lo territorial, más allá del clásico norte-sur, en el que añado, en el referéndum del 46, en el de la monarquía, en el sur hacía 3 años que se había liberado. 3 años. En el norte hacía 1 año que se había liberado. Eso seguro que también influyó a la hora del voto. No solo eso, sino que también había lo que comentábamos antes de esa especie de 2 velocidades o 2 Italias, ¿no? En el caso luego, o sea, bueno, citaste lo que era antigua Yugoslavia o Eslovenia, también estaba Trieste, luego también me parece que una ciudad fronteriza entre perteneciente a Eslovenia, pero que tiene una mayoría italoparlante, como es Nova Gorica, donde se abrió un puente o las fronteras a partir del ingreso de Eslovenia, ascenso a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, ¿no? Fue cuando el gran ascenso, el de la gran ampliación celeste, si no me equivoco. O el 9 de mayo, no recuerdo bien si fue el día de Europa, disculpa que me bailan un poco las cifras y fechas. ¿2 de mayo? 2 de mayo. No estuve ahí en una semana en este Pino y Valdemoro. Pero luego lo que decías, aparte de lo que dijo Emiliano de Adenauer, sí hubo que echarle casi con agua hirviendo. Desde luego, de Gasperi era más pragmático. Era una persona encima, para mí, dialogante. Me recuerda mucho dentro de también a Pertini, luego, que cuando fue el Mundial de España se le consideraba el hombre todoterreno porque sabía hablar con la derecha, con la izquierda, e hizo el panegírico del líder del Partido Comunista Italiano cuando muere súbitamente en el año 64 de un cáncer fulminante con aproximadamente, creo que eran 62 años, no creo que eran muchos más, ¿no? Y con todo ello, a pesar de lo que hemos citado anteriormente de todo lo que ocurrió en Italia, de lo relativo a los años de plomo, etcétera, consigue llegar a buen puerto lo que es la Italia pre-años 90, que son otros tipos de años de plomo de otra manera. Está el proyecto europeo y en el caso de Alemania, desde luego, está el problema primero del bloqueo de Berlín, luego sobre todo también está todo lo relativo a lo que fue la propia subdivisión. Ha citado a Polonia muy correctamente, Juan Carlos. Las reparaciones de guerra. Lo que dijo Emiliano también de los propios no refugiados, sino ciudadanos, cuando muchos de ellos eran Russlanddeutsches o Volgaddeutsches, es decir, alemanes del Volga que llevaban viviendo en territorio primero del Imperio zarista y luego de la Unión Soviética no menos de 150, 160 años. Ya desde tiempos de Filipo III, de Catarina Grande. Catarina Grande, exactamente, que intentó repoblar con alemanes del Báltico y con propios alemanes que también muchos de ellos fueron hacia los Balcanes, por cierto, hacia la zona de Dalmacia, Croacia, etcétera. Pero este caso fue mucho más acusado. De hecho, mismamente, no sé si sigue el ministro de Putin, dentro del gobierno Mishustin, Hermann Gref, es nacido en Kazajistán, pero de padres alemanes expulsados a dicha región, ¿no? Es un alemán ruso, Russlanddeutsch. Pero en este caso se optó por integrarles
que aprendiese la lengua materna, a pesar de que muchos de ellos su primera lengua era el ruso, y desconocían completamente incluso las costumbres más básicas alemanas, y no se dio estatuto de refugiado. Lo que también fue, no vamos a negar lo evidente, un problema demográfico, un cambio demográfico. Estamos hablando de aproximadamente 7 millones de almas en menos de 2 años que cruzaron hacia Alemania Occidental. No solo eso, la reubicación, cómo empezar de cero, cómo adaptarse a las nuevas costumbres cuando han vivido en la Unión Soviética o en el Imperio Zarista, con todo lo que ello significa. Fondos de inversión, de reconstrucción, creación de nuevos edificios en un momento en el que Alemania Occidental y Oriental probablemente eran las zonas, junto con Bielorrusia, más destruidas de toda Europa. 1 de cada 5 edificios estaba en ruina total. Claro, luego se llega a lo que es el proyecto europeo, muy correcto lo que se dijo de Schuman, el propio apellido lo dice, antecedentes de Alsacia alemanes, germanoparlante, completamente bilingüe, pero que estableció su, digamos, carrera política en Francia. Intentando ser, yo creo, que ese colchón que coincide, que logra que posteriormente aquella imagen mítica de perdón, paz, piedad, perdón, quizá digamos de la mano pidiendo perdón por los crímenes de guerra, pues tanto Mitterrand como creo que era el canciller de aquella, Helmut Kohl, a la par, allá por el año 85-86, quitando de por medio polémicas como el Raymond Warrior del gabinete de Mitterrand, pero se consigue esa especie de construcción europea, y eso que Alemania no, pero el caso francés es significativo, porque mientras que los países que citamos, Alemania e Italia, estaban muy de acuerdo en el ascenso de España tras la transición, etcétera, y demás, una democracia afianzada en menos de, vamos a decir, unos 7 u 8 años, a pesar de por medio el intento de golpe de Estado del 26F y otro en el año 82, previa victoria del Partido Socialista Obrero Español. Por el contrario, Francia, sobre todo, tenía 2 puntos de fricción en la construcción europea, que era el ascenso a España, no solo al UE, sino al mercado común y a lo que era a los fondos agrícolas. Exactamente, fondos agrícolas, a saber de lo que podía pasar con los fondos FEDER europeos de desarrollo regional, ¿no? Y también muy reacios a que un país que había salido de una dictadura pues se integrase en el mando de la OTAN, como pasó a partir del año 81. Lo cual no deja de ser curioso porque hemos de recordar que por esta época en la que hay tanto tumulto en Europa occidental o en la Europa mediterránea, nadie puso el foco, y de eso tenemos un conversatorio, Juan Carlos y yo, acerca de que el punto álgido de los años de detente, en el que de repente un chispazo casi hace que 2 países de la OTAN entren en guerra, como son Turquía y Grecia, por otro país posiblemente que ha ascendido a la Unión, como es Chipre. El caso de Chipre, que es bastante revelador, ¿no? Entonces, estamos hablando de la problemática de Alemania, la problemática de Italia, pero dejamos un poco el foco fuera en países lindantes que luego se integraron en la Unión, pero que a la par están dando no problemas, sino por su idiosincrasia y por su historia quizá de conflictos, daban que hablar. Y de hecho, en aquella época, ya Italia tiró de las orejas a Alemania, sobre todo porque hemos hablado de los gastarbeiters, ¿no? Trabajadores invitados. Mientras que Italia permitió el tránsito de trabajadores, principalmente albaneses, y que luego, si querían permanecer en el país teniendo permiso laboral, etcétera, fuese así, el caso de los alemanes fue curioso. Por una parte, a los gastarbeiters yugoslavos se les expulsó, mientras que pudieron permanecer los turcos y kurdos. No obstante, con toda la problemática de que luego Alemania cometió una metedura de pata, a mi entender, bastante grave, como fue el reconocimiento de las 2 primeras repúblicas que se secesionaron, se independizaron de esa Yugoslavia sangrante, como eran Croacia y Eslovenia. Y era solo añadir estas pinceladas, vamos. Si me permites una anécdota, porque yo creo que es bien contar anécdotas. No son conocidas por los alemanes, pero fuera de Alemania es conocida. Si yo os pregunto cuál ha sido el único país del mundo que prohibió la letra de su propio himno, ¿sabéis cuál es? República Democrática Alemana. ¿Por qué? Si tú miras en español la letra cantada del himno de la República Democrática Alemana, es precioso. No habla del comunismo, habla de la paz, pero utiliza una palabra Vaterland.
la patria unida de los alemanes. Claro, exactamente, Claro, Vaterland. cuando los comunistas que querían que no hubiera unificación, quieren órdenes de que no se cantase la letra del himno. Pues el único país del mundo que prohibía que se cantase la letra oficial que es un himno fue la República Democrática Alemana. Es una anécdota curiosa, simplemente de detalle. Sí que es verdad, vamos a comentar, es decir, vamos al final a tener que hablar del pacto 4+2. El primer pacto 4 que hubo fue el de Austria. Fue el precursor, ¿no? Cuando se unificó Austria y se creó la República de Austria, unificada. En el caso de la República Federal Alemana, pues lo cierto es que había mucha oposición, pero no por parte de los soviéticos, sino por parte de los franceses y los británicos. No les apetecía mucho, pensaban que es que Alemania iba a ser demasiado. Respecto a las condiciones en las que se negoció el pacto 4+2. Vamos a ir a los hechos comprobados, porque luego vienen las leyendas urbanas y cada cual va a explicar su versión y dirá que la otra es música. Yo voy a los hechos. Vamos a ver, la Unión Soviética estaba normal y necesitaba imperiosamente, para hacer su perestroika, reducir el gasto militar. Y claro, que no hay 350.000 soldados en la República en Alemania, tocaba un pastor. Sobre todo, yo he visto vídeos de las tropas soviéticas en la República Democrática Alemana recibiendo camiones de comida del ejército británico, porque se morían de hambre. Entonces, los señores enemigos de la OTAN les tenían que dar comida, porque ¿cuál hubiera sido la alternativa? Que vendiesen sus armas. ¿Os acordáis una película que se llamaba el traficante de las armas o el amo de las armas? Un señor que se dedicaba a vender armas, de Nicolas Cage. El señor de la guerra, Lord of War, de Nicolas Cage, sí. Ese señor que era un señor que venía a Rusia, que se hacían pasar por judíos, pero no eran. Y no lo era judío, lo que pasa es que vivía en Little Odessa, ahí en Nueva York, sí. Que era militar soviético. Pues hay una escena muy buena, ya que llega, bueno, pues quiero tal, y coge, ¿qué necesitas? Tal, y empieza a abrirle campas, de carros de combate, de artillería, morteros, bombas. Bueno, a ver, había miedo a que si las cosas no se hacían mal, el ejército de ocupación alemana para comer hubiera vendido todo tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, el primer interesado en sacar las tropas de Alemania era la Unión Soviética, que no se podía permitir aguantar esas tropas. A partir de ahí, hay que recordar una cosa, las negociaciones se hicieron con la Unión Soviética. Si bien es verdad que Rusia es el estado sucesor de la Unión Soviética, alguien puede decir, bueno, según qué compromisos eran con la Unión Soviética, no con Rusia. Pondré un ejemplo, porque esto es muy polémico, que no tiene nada que ver. Cuando Estados Unidos se compromete con la Unión Soviética a no invadir Cuba, ese compromiso se mantiene con el Estado sucesor que se ha querido Estados Unidos. Porque ese compromiso nunca estuvo en un papel escrito. Hay muchos compromisos que no se firman. El famoso compromiso de que no se desplazarían armas nucleares al exterior, que no se desplazarían tropas de la OTAN al exterior, se refería a la Alemania Este. Claro, cuando estaban hablando en eso no podían imaginar
que la Unión Soviética se hundiría 2 años después, 3 años después, y que todos los países del Pacto de Varsovia se querían ir a la OTAN. Claro, eso en la cabeza de los que hicieron las negociaciones del 4+2, ni en sus sueños más húmedos, quizá algún secretario de Estado polaco o norteamericano lo podía soñar, pero lo siento mucho, pero yo lo digo sinceramente, es que mientras existió la Unión Soviética, los norteamericanos cumplieron los compromisos y no se les trazó la OTAN para eso. Cuando la Unión Soviética desapareció, los norteamericanos dijeron, se siente, oiga usted, ¿a mí qué me cuenta? El que los compromisos, si existieron, fue con una potencia que ya no existe. Esa es una versión que yo creo que es equilibrada. A partir de ahí, unos dicen que unos compromisos a Gorbachov, y otros dicen que nada se puso por escrito. Y todos tienen razón. Pero yo hago un apunte que no se suele comentar. Porque un ejemplo muy tonto. Si yo traigo un tratado entre el Imperio Sasánida y el Imperio Romano, pues muy bien, pero no existe ni el Imperio Sasánida ni el Imperio Romano. Aunque curiosamente la frontera de Irak y de Turquía sigue más o menos los límites de aquellos tratados de la época de romanos y sasánidas. Dejaros, aparte del comentario la realidad es que la unificación alemana se produjo porque la Unión Soviética no se podía permitir mantener la ocupación en Alemania. Esa es la verdad. Aquí de ahí nos vamos a inventar relatos, historias y tal. Yo he visto vídeos y he leído memorias de militares soviéticos que luego han acabado siendo lituanos, ucranianos o lo que sea, explicando la miseria y el hambre que pasaban en Alemania. Sobre todo porque pasaba una cosa curiosa, los alemanes no pasaban hambre. Y como no les tenían ninguna simpatía, los miraban pobres por dioseros. Claro, tener 350.000 tíos armados hasta los dientes, pasando hambre no es una buena solución. Y otra cosa que sí que se cumplió es, y que ahora lo estamos pagando, por cierto, se cumplió y lo estamos pagando, la República Democrática de Alemania tenía miles de carros de combate. Tiene un ejército enorme. Tenía cientos de aviones. Y lo desmontó. Porque la República Federal de Alemania pactó con la Unión Soviética un compromiso de reducción de fuerzas convencionales. Claro, ¿qué pasa? Y ahora estamos echando a faltar lo que desmontaron cuando la unificación. Pues claro, Alemania tenía, tú mira, un día tómate la modestia, orgánico del Ejército de Tierra Federal Alemán del año 88. Cuerpos de ejército, divisiones blindadas. Ahora Alemania tiene una división blindada. Una. Y yo diría que el número de carros de combate que funcionen más o menos es el 7 había tenido 2.000 o 3.000. Ahora tenemos la idea de lo que significa tener que construirlo, sobre todo como hacen los alemanes. Los alemanes ya sabemos cómo funcionan, es decir, si pueden hacer un coche que tenga 2.000 tornillos, no van a hacer un coche que tenga 1.000. Los alemanes les busca, hay una palabrita que es el armamento barroco. Les gusta, pues eso, el carro de combate, Leopard sofisticadísimo, complicadísimo, no sé cuántos, que bueno, que va a la verdad, y le echas 200 drones y se va, con perdón, al carajo, como cualquier que no venga. Y ese es un apunte que lo tenía que decir, porque siempre que se habla de la unificación alemana, tenemos a unos diciendo, pero es mentira, no se comprometieron. Y los otros, sí, se comprometieron. Olvídalo. La Unión Soviética no podía aguantar más.
tuvo que firmar lo que le pusieron delante, porque, y de hecho se cumplió, repito, el que salga de la República Federal Alemana se cumplió. Y ahora, hoy, por desgracia, lo vamos a echar a falta. Dos cosas. La primera, que efectivamente, Emiliano, los alemanes lo que buscan es precisión. Precisión en todo lo que construyen y en todo lo que legislan, ni más ni menos. En el caso de la gente, obviamente Rafael Poch de Feliu, con un blog en muchos casos absolutamente vomitivo, me puede criticar y demás, lo digo pues por su defensa a ultranza de la agresión rusa a Ucrania y luego, etcétera, pues a un libro que se llama La Cuarta Alemania, allá pues por 2011-2012, durante los peores momentos de la Troika, etcétera. Y consideraba que Estados Unidos había traicionado lo que era todo relativo a no ir más allá del este a raíz de la unificación. A ver, hubo una reunión, y esto es Vox Populi, en Berlín Oriental, me parece que fue, entre el por entonces canciller de una Unión Soviética moribunda, había dimitido pero lo volvió a relanzar como ministro exteriores soviético Gorbachev, como era Eduard Shevardnadze, y James Baker tercero, en el cual dicen, exactamente, dicen, no firmamos, pero tenemos de palabras. Lo que pasa que lo que comentabas, Emiliano, ¿cómo se va a mantener un tratado cuando escasamente año y medio, 2 años después, la Unión Soviética como tal implosiona? Y claro, estaban los problemas, había problemas más perentorios que incluso eso, que era, se habla mucho de la desintegración de Yugoslavia. Poco se habla de que ya estaban con el problema de Crimea para ver quién se lo quedaba, si tras la cesión del 54 la propia Ucrania, si volvía a la madre Rusia, si se convertía en una república independiente como federada y demás. Y también tenemos que hablar, obviamente, del Cáucaso, de Asia Central, el Lodazal afgano, que fue otra de las cosas porque la URSS estaba ya resollante. Por una parte estaban 3 destacamentos militares. El más importante, sin duda, el de Europa, por Alemania Oriental, que fueron los que, si no llega a haber ley marcial hace casi 45 años en Polonia, invaden Polonia. Porque estaban a punto de invadirla. Jaruzelski ahí dio un golpe de efecto para decir, si no, los soviéticos nos invaden. El segundo caso, tenemos que hablar, obviamente, del destacamento soviético en Angola y en Mozambique, sobre todo en Angola, Etiopía y Mozambique, junto con soldados cubanos dirigidos por el posteriormente caído en desgracia y fusilado Ochoa. Sí, pero el destacamento es cubano. Los soviéticos eran una cosa menor, muy técnico, pero vamos, el que puso las tropas fue el general Ochoa, si mal no me equivoco. Ochoa, que acabó siendo fusilado por un tema de tráfico de estupefacientes. Sí. Muy oportuno. Sí, muy oportuno cuando podía ser el sucesor de Castro. Le cayó. Además, el comentario de la famosa reunión que James Baker III y Shevardnadze tampoco se explica toda la historia. Cuando en Washington se enteraron de lo que estaba diciendo James Baker III, le dijeron que retirase todo lo que había dicho. Le cayó una bronca, vamos. Casi le cesan, sí. Casi le cesan. Tú eres tonto, pero ¿tú por qué hablas más de la cuenta? En cualquier caso, ya que has comentado el tema cubano, donde sí que una presencia importante de fuerzas soviéticas fue lo que se llama la guerra de desgaste, que hay entre el 67 y el 70 en el Sinaí, y allá pasó una cosa curiosa. La Unión Soviética hizo algo que no había hecho nunca. Mandó baterías de misiles antiaéreos de último modelo gestionadas por soviéticos y mandó unidades de caza último modelo pilotadas por soviéticos. ¿Y qué pasó? A ver, los israelíes, los israelitas, no tenían mejores aviones, eran mejores aviones en aquel momento los soviéticos. Pero los israelíes lo que tenían es mejor expediente de combate. Significa, con perdón,
no había tenido experiencia de combate, más allá de algún piloto en Vietnam, para entender. Y los israelíes les hicieron una emboscada ahí a los soviéticos y les bajaron 5 minas, que es un modelo superior al que tenían los israelíes. Los israelíes jugaban con Mirage y con Phantoms. Y repito, en aquel momento los cazas soviéticos, porque ahora nos reímos mucho del armamento, los cazas soviéticos, hubo años que eran superiores a los occidentales. Incluso, por ejemplo, en el tema del armamento anticarro. En el año 73, cuando los egipcios se lanzan, los israelíes pues aplican su doctrina y descubren, para su desgracia, que sus famosos pactos, su blindaje es como si fuera papel para los Agers, Comex y demás misiles frigoríados que les lanzan los misiles. Lo que es peor, la aviación de Israel descubre una cosa peor. Los soviéticos le dicen a Sadat, que era general del ejército del aire. Es una declaración que se suele olvidar, como Mubarak, son del ejército del aire, mariscales del ejército. Olvídalo, no es necesario que hagas el equivalente al 67 que hicieron los judíos. No hace falta que intentes destruir en tierra a la aviación judía. Simplemente tienes que crear una zona en la que no se pueden meter los aviones judíos porque tengas una protección de misiles insuperable. Bueno, las bajas que tuvieron las primeras semanas del 73 de aviación de Israel fueron brutales. Pero no por combate aéreo, derribados por misiles gestionados por soviéticos o por gente preparada por los soviéticos. La Unión Soviética en aquellos años en Europa, lo ha apuntado Juan Carlos, lo has apuntado tú, tuvo una política muy peculiar. Oficialmente el Politburo no quería aventura, pero siempre había un intensificado. Y entonces había siempre una sección de la KGB que seguía asuntos húmedos o sucios. Es evidente, vamos a dejarnos de puñetas, que no solo dio apoyo al ejército rojo en Alemania, dio apoyo a los terroristas en Italia, dio apoyo a ETA en España, dio apoyo al terrorismo que hubo en alguna zona de Francia, algún grupo. Eso es verdad. El Frente Corso de Liberación, sí, entre otros. Sí, nosotros los occidentales dejamos de hacer eso en el 56. Entre el 45 y el 56, el Reino Unido y Estados Unidos patrocinaron movimientos de resistencia en los Hermanos del Bosque en los países bálticos, Deslibratia, sí. Y incluso en algunas zonas de Polonia, ¿vale? Polonia. A ver, ¿y por qué digo en el 56 se acabó la fiesta? Vamos a ver, porque en el 56 los soviéticos ocupan Hungría y cuando se dan cuenta todos estos que la OTAN no mueve un dedo por Hungría, dicen, acabó. Y luego pasa una cosa interesante. ¿Os suena a los 5 espías que tenía la KGB en el MI6? Sí, el grupo de los 5 de Cambridge, ¿no? De Cambridge, exactamente. Pues estos señores se dedicaban a formar, entrenar, lanzar personas con paracaídas y los soviéticos les estaban esperando porque les habían dicho lo que caía. Que fueron asesinados o muertos
decenas y decenas de agentes occidentales porque estaban metidos en el corazón del MI6 y en el corazón del MI5, es decir, además el responsable de la infiltración soviética en la inteligencia británica era un topo soviético. ¿Vale? Sí. Hay una serie que no sé si os suena, se llama Sí Primer Ministro, ¿la conocéis? Sí Ministro, sí Ministro y Sí Primer Ministro. Entonces, hay una escena muy graciosa en la que le dicen, el personaje hacker, que es el primer ministro, le dice, bueno, hay una investigación sobre este señor que podría ser espía soviético. Y el secretario permanente dice, esto es imposible, es uno de los nuestros. ¿Cómo va a ser un espía soviético? ¿Está usted seguro que no es un espía soviético? No, imposible. Es un señor que ha estudiado en las mejores universidades, un caballero. Dice, aquí está el dossier de que es un espía soviético. Y dice, bueno, pero es de Cambridge, yo soy otro. Ese chiste que se hace de que es uno de los nuestros, ¿cómo puede ser que uno de los nuestros sea un espía soviético? Pues bueno, eso fue hasta el 56 la última acción de penetración o intento de subversión de la Unión Soviética. Y luego, no olvidemos una cosa, Yugoslavia se convirtió en un territorio neutral, porque no era ni soviético ni occidental. Albania se hizo por chino, por maoísta, ¿no? Y en Grecia se cumplió la máxima. O sea, Stalin dejó que el ejército británico primero, ejército británico que utilizó a los prisioneros alemanes y luego el ejército británico y americano, arrasaron a los comunistas y la Unión Soviética no movió un dedo por ellos. Los dejó exterminar. Había esa máxima, había unas esferas de influencia, que dentro de esas esferas de influencia la Unión Soviética aplastó una insurrección popular en Alemania del Este, unos movimientos los astillan en las empresas de Alemania del Este, aplastó un día en el 56, que coincide con la operación en que Inglaterra, Francia e Israel quieren recuperar el canal de Suez. El canal de Suez. Y esa es la primera vez, lo digo porque todo el mundo dice, Estados Unidos siempre apoya a Israel. Pues bueno, pues va a ser que no. No. Bueno, le dijo a los franceses, a los británicos, volveros como habéis venido. Y los franceses se callaron, pero a los israelitas y a los británicos les aplicó la misma historia. La Reserva Federal fue a por la moneda. Y cuando la moneda de Israel cayó en picado, se acabó la broma. Y cuando la libra se fue al carajo, se acabó la broma. 56. Desde 56, en 4 ocasiones, Estados Unidos ha castigado 4. No definitivo, pero ha hecho 4 veces. Y no olvidemos, porque esto hay que decirlo, que Alemania Occidental siempre, claro, cuando se creó el Estado de Israel, Alemania Occidental aún no existía. Se crearía pocos meses después, pero Alemania Occidental no participó en la votación. No. Pero hay una cosa que es evidente, desde entonces tienen una deuda, Alemania Occidental, como una especie de deuda moral, porque reconocen que vale, que el nazismo no pudo existir sin el apoyo de la sociedad alemana. Cosa que en Italia se creó la ficción que el fascismo pudo existir sin el apoyo de la sociedad italiana. Por eso, mientras que el partido nazi no solo está prohibido en Alemania, sino que está prohibido intentarlo reconstituir, en Italia se creó un movimiento social italiano. Sí. Sobre todo... Y aunque está prohibido crear un referéndum sobre la República, había un partido monárquico.
Y luego diremos una cosa. ¿Te suena el grupo agrario? Sí. O sea, Italia es una sociedad, insisto, yo soy ciego italiano, me encanta la comida italiana, me encanta la cultura italiana, pero el sistema político italiano anterior a Mano Politi, a la Segunda República, pues hombre, dijéramos que tenía unas particularidades muy específicas, ¿no? Y que explican que hoy en Italia, el sur de Italia sigue siendo tan pobre como era hace 50 años. Cosa que no pasa con Andalucía, por ejemplo. O sea, resulta que mira por dónde hay una cosa, España lo ha hecho mejor. Si tú miras la renta de Italia y coges y cortas en el Volturno y declaras independiente del Volturno para el sur, país independiente. Alemania sí, Italia se dispara en renta. Se convierte en una especie de Alemania. Pero Italia es una Alemania con un desastre en el sur. Alemania Occidental ahora tiene un mismo problema, que es la Alemania del Este. ¿Qué pasa en Alemania del Este? En Alemania del Este pasan dos cosas. La industria alemana del Este era buena, pero era destacable. Y allá se aplicó una política de cerrarlo todo y de pagar paguitas. Tienes gente resentida que al principio votaban al Partido Comunista, luego al Delinque, pues esas cosas de la vida, ahora votan a la AfD. Y te encuentras que en Alemania del Este te puede ocurrir, insisto, espero que no, pero puede ocurrir, que gane la extrema derecha. Ganó de hecho, perdón Emiliano, ganó de hecho, aunque está el cordón sanitario establecido, tras las primeras elecciones democráticas en el 90-91, tras la unificación, surge un partido heredero del Partido Socialista Alemán, unificado alemán, que es Die Linke, ¿no? De Oskar Lafontaine. Pero también surge... No, había un partido heredero del Partido Comunista de Alemania del Este. Sí, primero también el PSD. El PS exactamente. Cambian las siglas un poco de orden. Sí, ese partido se fusiona con el partido de Lafontaine, que es el que dice. Eso es, Die Linke. Pero ahora, también es cierto... Sí, perdón. Y ahora el cordón sanitario ya no existe con Die Linke, porque esto es imposible. Entonces, con Die Linke ya se admite que gobierne porque se considera que es el mal menor. ¿Qué ocurre? Los de Die Linke son campos rusos, como la CE. Sí. Está creando un frente, podemos decir, de rojo-negro. Los colores de Falange. Ya sabéis que los colores de Falange son los de la CNT. Pero un frente rojo-negro, que es comunista fascista, y cuando yo veo las encuestas en Alemania, hombre, asustan. Claro que se podrá hacer, sí que podrán hacer un combinado de democracia cristiana, partido verde, socialistas. Los socialistas alemanes en una de las últimas encuestas sacan el 11%. Han caído en picado desde Scholz, sí. Tuvo aquel repunte en 2021, quizá por agotamiento de la gente tras la herida incluso de la marcha de Merkel, pero está en una especie de larga travesía por el desierto. Lo que pasaba también con el PASOK, etcétera, que ahora parece que repunta un poco más otra vez en Grecia, pero lo curioso es que, como decía anteriormente, en el año 90-91 sí está lo de el antiguo oficialismo, se fusiona con el partido de Lafontaine, etcétera, pero es que de los primeros grandes ganadores que hay es un partido de extrema derecha, luego legalizado, porque AfD no está ahora. Ha habido una escisión en Die Linke, que es un partido comunista anti-inmigrante. Exactamente, la lista de esta mujer que de origen iraní, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Sara Margaret. Sara Margaret, exactamente. Y no solo eso,
federación, prorruso, etcétera. Y tuvimos un partido que era de extrema derecha, que fue ilegalizado por una estupidez de estando borracho su líder, que fue Pegida, cuando se disfrazó de Hitler. Sí. Ahí en Alemania tienen dos matices que es importante. El Servicio de Inteligencia tiene una oficina de defensa de la democracia. El BND, tiene la obligación de investigar los partidos que pueden suponer una amenaza para el sistema. Pero para ir a realizarlo, no basta con ser un partido antidemocrático. El Tribunal Constitucional Alemán ha establecido una norma muy rigurosa, mucho más rigurosa que la de otro país que queremos más, que no voy a hacerlo, por razones obvias. En Alemania, para que legalicen, no solamente has de ser antidemócrata, es que has de representar una amenaza real, creíble e inmediata de subvertir el régimen constitucional alemán. Entonces dices, pues, tú puedes ser, yo tuve una conversación, me parece que fue con Juan Carlos, tú puedes montar el Partido Independentista de Baviera. Sí. Pero hay dos cosas que no puedes hacer. Crecer mucho y llegar a poder gobernar, pues, entonces que van a legalizar, o hacer una GUI por tu cuenta porque vas a ir a la cárcel. Pero mientras solo sea cháchara, no pasa nada. Y luego hay un matiz del sistema electoral alemán. Hay un paralelismo con el italiano. En Italia tenían un sistema proporcional puro. Aquello era la casa de Roque. Y entonces ahora en Italia tiene un sistema que es proporcional, pero da una prima al que saca un voto más. La prima para que tenga mayoría. Lo que pasa es que sigue habiendo transfugismo como toda la vida. En Italia es cachoteo. Sobre todo con los senadores, esa figura que tienen de los senadores vitalicios, que eso sí que es una sinecura, un chollo, que hace el senador vitalicio, y se cuenta la anécdota de que Andreotti tenía un archivo con los 20.000 o 30.000 votantes de su distrito. Porque cuando tenía los hijos, el bautismo, tal. En el momento en que dijo el senador vitalicio, dijo, quiero todo, porque ya era senador vitalicio y ya no se tenía que presentar. El sistema alemán tiene un problema. Cuando se hizo la unificación, en Alemania puede sacar un 5% en todo el país para poder sacar escaños en el sistema proporcional. Okay, o sea, se eligen unos por distritos nominales y otros por lista nacional, pero has de sacar un 5%. Pero sí existe una excepción. Si tú en algún estado sacas más del 15%, puedes sacar diputados. ¿Qué pasa? Que esos partidos de izquierda, extremista, comunista y demás, que en Alemania Occidental no sacaban un voto, sí que superaban el 15% en Alemania, antigua Alemania. Yo creo que es muy difícil que en Alemania actual, los partidos, yo no me gustaría decirles rusos, la consecuencia es esa, pero yo prefiero llamarlos nacionalistas extremos. Yo creo que eso es más, más objetivo. Yo no creo que llegue a ganar en mucho tiempo. Me preocupa más Francia y Reino Unido. Ahora pasa una cosa interesante en Reino Unido. En un escaño al que se presentaba el candidato a ser la alternativa al actual primer ministro, pasa una cosa curiosa. En un distrito que los reformistas, es decir, la extrema derecha británica, tenía una ventaja de 20 puntos, ¿qué ha pasado? Que todos los partidos han votado laborista. Los conservadores han sacado un 2%, los verdes han sacado un 1%, y todo el voto se ha concentrado prácticamente en los laboristas. Claro, yo veo difícil que eso pase en todo el reino. Tendría que haber un voto táctico, distrito a distrito, que todos los partidos concentrasen el voto en el candidato que no sea un extremista radical
que esté mejor situado. No conozco tanto Reino Unido para imaginarme si ese sistema autocrático podría ser posible en todo Reino Unido. Y luego está el tema de Francia, que ahí sí que estoy muy preocupado. Todo el mundo se lo toma en cachondeo, pero es que en estos momentos Pintan bastos. pintaba por 3 motivos. Primero, porque Macron no tiene sucesor, estamos así de claros. El macronismo muere con Macron. Se acabó, tienen que inventar algo nuevo. La derecha tradicional, para mi desgracia, está tan posfatinada como el Partido Socialista. Sí. Si toda la esperanza es inhabilitar a Le Pen, bueno, pues a lo mejor resulta que es mejor para ellos que pongan al chico Jordan Barreda. Sí, a Barrera. Y me temo que en Francia ya empieza a haber encuestas que dicen que en la segunda vuelta Barrera gana. Si no cambia mucho el panorama. Aquí pasa una cosa que no dije en el programa que fui el anterior, porque voy a decirlo, no quería acabar este programa sin decirlo. Si tú estás todo el día diciendo que viene el lobo, 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 y yo hice aquella pregunta, no, nadie me contestó. No. Durante casi un año gobernó Vox y el PT y no me suena que fueran matando homosexuales por las calles, ni tirando sindicalistas de las ventanas. Pero aquí hay un problema. Como empiecen a gobernar los del Partido Republicano, como el viejo partido del Frente Nacional, claro, es que ya gobiernan en algunos ayuntamientos. En muchos, sí, Marsella incluido. No parece que estén haciendo cosas, no sé, o sea, que a veces exageramos tanto la retórica que las palabras las agotamos. Yo siempre hago un comentario que es: si tú llamas facha y franquista a todo el mundo, al final, ¿qué significa? Que a lo mejor el fascista eres tú. Claro, o si llamas comunista a todo el mundo, al final, ¿qué significa? Por eso yo creo que la cultura política alemana y la cultura política italiana tienen una cosa que no enseñar. Históricamente, la cultura política alemana, desde el 50, ha estado dominada por una cierta sensatez. Es decir, en los momentos decisivos, o había el Partido Liberal que hacía la bisagra, se unían los socialdemócratas y los democristianos. Y en Italia son más teatrales, pero hay que recordar una cosa: Meloni y Berlusconi entraron igual y se iban a comer el mundo. Y al final, ¿qué pasó? Pues que Meloni, que al principio parecía que iba a ser, no sé, pues si lo habéis visto estos días, no me da la sensación de ser una persona extremista. Más bien todo lo contrario, especialmente por las contestaciones que le ha dado Donald Trump. Exactamente. Yo creo que sí que es verdad que los españoles en general, sobre todo los catalanes, permíteme que hable ahora de los míos, ¿no?, tenemos más afición a Italia que a Alemania. Yo creo que nos sentimos más cómodos con los italianos que con los alemanes. Los alemanes, al llegar de los renanos y de los bávaros, nos resultan más alejados. Por cierto, que Adenauer era renano. Eso es importante. No era prusiano. Carlos. Pues no estoy seguro ahora. ¿Se me ha oído al final? Se cortó un momento, no sé si la pregunta. No, decía que Adenauer era renano. Ah, no es verdad. Y que yo siempre he dicho, yo
no me gusta, no sé, tengo menos afinidad con los alemanes, salvo los bávaros y los renos. ¿Por qué? Normal. Porque son más parecidos a los italianos. A los mediterráneos, siempre se dijo. Sí, sí, sí. Ahí en Alemania se dice que hay una gran diferencia en que Alemania es el vino de la cerveza. Renania es vino, pero Baviera es cerveza también, pero son más alegres. Y los italianos son, ya sabes cómo son los italianos. Cuando vas a una sasquería italiana coges una depresión porque los trajes italianos están pensados para gente delgada. No sé, yo pregunto, ¿en Italia qué hacen? ¿Campos de concentración para exterminar a los gordos? Porque no hay trajes para gente así como yo, rellenita. No, eso es cierto. Es verdad, ¿no? ¿Tú has visto alguna sasquería italiana con trajes para gente, dijéramos, robusta? No. Yo pregunté a un italiano, ¿y qué hacen los robustos en Italia? A medida. Porque no se les castiga, no está bien visto ser robusto en Italia. Pues qué malvados, Y porque yo- la gastronomía no acompaña. Exactamente. Bueno, la gastronomía italiana es eso, ahí no hablas porque entre el norte con la polenta, el sur con todas las variedades de pizzas, pastas y demás. A mí Calzones, pasta, sí, sí. personalmente la que más me gusta, claro, soy catalán, pues es la siciliana, la comida siciliana, que es una mezcla entre la comida catalana, la comida árabe y la comida italiana. La comida siciliana es otro mundo. Es otro mundo, sí, sí, eso es cierto. Yo he comido en Palermo cuscús. ¿Qué dices cuscús? Eso es una comida marroquí. No, no. Es que el Emirato Árabe de Sicilia duró 200 siglos. Exactamente. Y los Mauri lo conquistaron, efectivamente. Duró mucho tiempo. Sí. Y no olvidéis una cosa sobre Italia, que hay partes de Italia que han sido más españolas que italianas. Sí. Yo, como comentario, es decir, Nápoles, Sicilia y Cerdeña fueron españolas entre 1500 y 1715. La Casa Borbón Sicilia, claro, exactamente, y Parma. Sí, En sí, cambio, sí. esos territorios son italianos desde 1861. 10 años antes de la unificación, efectivamente. Sí, sí. Es que Han es sido mucho, más españoles que italianos. de Nápoles. Sí. De pertenecientes al actual Reino de España, sí, sí, sí. Bueno, si nos remontásemos a la época de los reyes de Aragón, pues ya te digo que seguro que han tenido más que ver con la península ibérica que no con el resto de Italia. Ya sí. Yo lo que pasa que tengo que ir dejando es, perdonad, que me llaman a bandera, pero me pareció muy interesante todo este recorrido y sobre todo que aunque no parezca que sean vecinos de la UE, no tanto Alemania, porque Alemania se conoce bastante bien, pero Italia junto con Portugal sigue siendo el gran desconocido de España. Se conoce muy bien lo que pasa en Francia, se conoce muy bien el vecino del sur, que no es de la UE, que es Marruecos. Por el contrario, Portugal e Italia, en el ideario general, son amplios desconocidos. Tienes razón. Barcelona está llena de italianos, no de alemanes. Barcelona está llena de italianos. Pero es cierto. Yo creo que los más desconocidos realmente son los portugueses. La gente, tú le preguntas a un español medio cómo se llamaba el último rey de Portugal, no tiene idea. ¿Cuál fue el presidente portugués que siendo fascista entró en la OTAN? Ni idea. O sea, le preguntas por... Tampoco. Si es que muy poco. Y vemos estar unos días atrás en Lisboa y el desconocimiento total por parte de los españoles, claro. Los portugueses saben mucho de España. Casi todos los portugueses entienden español. Los españoles no entienden portugués.
Sí, sí. Maravilloso. Muy bien, pues salvo que queráis dar algún cierre, bueno, pues creo que a la gente le habrá resultado interesante este recorrido. Para mí también, y bueno, a Emiliano, que no lo conocía, darle las gracias por esta lección magistral que nos ha dado y sobre todo y ante todo, pues un placer haber reconocido. A ver si coincidimos más veces. Bueno, yo te conocía porque te seguía mucho. Eres una persona que me recuerdas de sus sabios renacentistas que hablas de los temas más dispares habidos y por haber, sobre todo temas geopolíticos. Lo cual es cierto que es que ahora pienso y querría preguntarte una cosa, Emiliano. Sé que suena raro, pero ¿tú hace 20 años pudiste estar en un curso en Navacerrada de la FAES? Sí. Pues justo hace 20 años el que se encontraba gestionando el Torreón de Navacerrada era mi hermano. Entonces yo creo que ahí coincidimos, pero yo de aquí hasta tenía pelo y demás y digo, es que la cara de este hombre me suena mucho. Sí, sí. Hace 20 años exactos. Sí. Que nos íbamos a un hotelito, a un sitio que no teníamos que ir. Sí, porque la FAES inicialmente se hacía en otro sitio. La FAES ha ido dando recorridos, pero sí, me acuerdo muy bien. Sí, sí. Es que yo estaba pensando, digo yo, este caballero me suena de que estaba en el Torreón cuando yo estaba, bueno, haciendo unas cosas de la matrícula creo que era del máster o similares, y fui a visitar a mi hermano y me quedé justamente pues allí en el Torreón de Navacerrada y me sonaba tu cara de eso, del curso de la FAES, que coincidió encima con aquello. He cambiado un poco, yo en aquella época tenía más pelo. Yo también, no tranquilo, que eso se perdió todo, pero sí, tenía sí. Más pelo, no tenía barba y estaba un poquito más delgado. Creo que nos ha pasado factura a todos el físico, pero claro, pues oye, ahora que caí en cuenta de ello, encantado de conocerte. Muchísimas gracias por tus palabras y por el seguimiento. Que Juan Carlos nos haya conseguido la ocasión de volvernos a encontrar y muy agradecido a Juan Carlos por esta invitación que me permite hacer una de las cosas que más me gusta, que es soltar todo lo que llevo dentro y que habitualmente no puedo explicar a nadie, porque no son temas que sean de mucho interés para mis clientes habituales. Perfecto. Bien, pues agradecido a los dos. Volveremos en otros conversatorios. Hasta pronto y muchas gracias por todo, Juan Carlos. Chao. Hasta pronto, Emiliano.